Buenas tardes con todos los presentes. Nosotros somos el grupo 3 y estamos conformados por las siguientes personas: Vanessa Gualotuña, Evelyn Cuascota, Erika Imbaquingo, Verónica Enríquez, Vanessa Gualoto y mi persona Sara Chap. El tema general se denomina el cuento como recurso didáctico de enseñanza y aprendizaje. El tema de nuestra producción técnica es la influencia de la lectura en niños de 4 o 5 años por medio de la utilización del cuento como recurso didáctico de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de nuestra producción es determinar la influencia de los cuentos infantiles como estrategia didáctica en el aprendizaje de los valores en los niños y niñas de 4 a 5 años. Con esta producción técnica, nosotros nos enfocamos en determinar la influencia de los cuentos infantiles como recurso didáctico, ya que es una herramienta flexible que se adapta para trabajar diversas áreas y contenidos. Asimismo, esto es un medio que puede ser aprovechado para potenciar el trabajo con valores en el aula, como la responsabilidad, la humildad, la honestidad, la amistad, entre otros. Y también vamos a favorecer las interacciones entre el docente, familia y la sociedad, porque a través de símbolos el cuento se relaciona con los sentimientos, emociones de sus oyentes o lectores, lo cual esto va a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. A continuación, mi compañera Evelyn Cuascota. Bueno, ahora les voy a explicar un poco qué es el cuento. El cuento es un género literario de la narración, ya que es un tipo de texto escrito por uno o varios autores y que se comienza con una narración breve de hechos reales o ficticios en el cual se van desarrollando varios tipos de personajes con un contexto relativamente sencillo. El principal objetivo del cuento es causar emociones de los niños y niñas de una forma rápida, concisa y muy elegante. El cuento está destinado al público infantil que se caracteriza por disponer de un contenido que trata para niños, ya que sin duda es uno de los entretenimientos más populares del plano literario, ya que se caracteriza por una brevedad narración de hechos fantásticos para entretener o en algunos casos para transmitir algo hacia el público. Ahora les voy a hablar sobre los beneficios del cuento para padres, niños y educadores. Estimula la imaginación y la creatividad. También ayuda a empatizar con el mundo, pues en ellos aparecen conflictos y cómo debe actuar haciéndolos ver lo que está bien o lo que está mal. También les ayuda a combatir sus miedos. Favorece la memoria, desarrolla habilidades lingüísticas, amplía la capacidad de percepción y comprensión, enriquece su vocabulario. Crea un vínculo muy importante en familia, pues estos momentos compartidos son muy importantes para ellos. Un rato entre padre e hijo, leer puede convertirse en una buena excusa para pasar un buen rato con tu hijo, fomentando el hábito lector, el amor por los libros. Pues en estas edades constituyen un gran estímulo visual, aprenden con ellos sobre cualquier temática, son muy efectivos a la hora de tranquilizarlos si están muy nerviosos. Son una de la base para el desarrollo intelectual, pues a través de los cuentos los niños entienden las cosas con más rapidez. Ahora les voy a hablar sobre la estructura del cuento. Pues primero tenemos la introducción o inicio. Es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero fundamentalmente donde se presenta la normalidad de la historia. Tenemos el desarrollo o nudo. Es la parte donde se presenta el conflicto, el problema de la historia. Toma forma y suceden los hechos más importantes. El desenlace o final es la parte donde suele dar la solución al problema y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero. Ya. Yo les voy a hablar sobre los tipos de cuento. Los tipos de cuento son dos, que son los populares y los literarios. Los cuentos populares son relatos breves contados en forma oral, como podemos ver en el ejemplo que es Pinocho. El literario son escritos por autores conocidos, como puede ser El Principito, como podemos ver en la imagen.
Los elementos del cuento son los personajes, son las personas o animales que van a aparecer en el cuento. El ambiente es el lugar o escenario donde se está grabando el cuento. El tiempo es el espacio donde está más que todo la escenografía o el mundo donde lo rodea, que es el cuento. La atmósfera es un lugar donde vamos a ver lo que es la tristeza, la alegría, o también vamos a encontrar lo que es el miedo. Y la trama y la tensión son dos pasos muy importantes, ya que ahí vamos a ver cómo el cuento se desarrolla mediante lo que es, puede ser la ficción o la mentira. Y el tono es lo que el narrador cuenta en pronunciar su narración mediante el cuento. Ya. El cuento como recurso didáctico. Tenemos tres muy importantes, que es que beneficia la interrelación maestro-alumno y entre los alumnos. Esto quiere decir que tanto como el maestro o el alumno van a motivarse por leer un cuento, que más que todos nosotros como maestras tenemos que aprender a saber leer un cuento para que sea muy llamativo. También es un recurso que genera motivación en los estudiantes, como les dije, saber leer y saber entender va a ayudar a que los niños se motiven y formalice más lo que es la lectura. Y también es una herramienta divertida y entretenida que ayuda a los estudiantes a trabajar la imaginación, la fantasía y la creatividad. Como puede ser cuando empezamos a crear cuentos, podemos también pegar lo que son animalitos, en el cual también van a desarrollar su creatividad, sea con papel arrugado o con papel crepe, en el cual también van a desarrollar bastante lo que es la motricidad fina. Y así va a ser una herramienta muy divertida que le va a ayudar a que los niños desarrollen y tengan más habilidades en la lectura. Doy paso a mi compañera Vanessa Gualotún. Voy a hablar de las figuras literarias. Las figuras literarias son palabras o alteraciones de sintaxis que se utiliza para dar mayor énfasis o una idea o sentimiento, ya que son utilizados por poetas para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir, usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas, a su mundo interior. Literatura infantil. Son todas aquellas producciones literarias, orales y escritas, compuestas para desarrollar la fantasía, imaginación, creatividad, sensibilidad, conocimiento y adquisición, para que el niño a través de la literatura establezca contacto para introducir en el mundo del lenguaje infantil. Clasificación de la literatura infantil. Literatura aguda. En este grupo se engloban todas aquellas producciones que no narran para los niños, pero que a lo largo del tiempo los niños se las apropiaron a los adultos. Se las destinaron previa adaptación o no. Ejemplos son los cuentos de Peraúl, canciones, cuentos de las mil y una noches, Caperucita Roja. Literatura creada para los niños. Esta es la literatura escrita directamente para los niños, bajo la forma de cuentos, novelas, teatros y que tienen en cuenta las condiciones del niño. Ejemplo, son Pinocho, de Colidi, poesías de Gloria Fuentes, Monolito, Gafotas de Elvira, Harry Potter de Rowling. Literatura instrumentalizada. Son libros que suelen aparecer bajo la formación de series en los que tras escoger una protagonista común lo hacen pasar por diferentes escenarios y situaciones. En cualquier caso, en estas producciones predomina la intención didáctica sobre la literatura y la creatividad. Ahora vamos a hablar acerca de las palabras claves que encontramos. La literatura infantil, que nos quiere decir que va dirigida hacia los lectores infantiles en un conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos para los más pequeños, porque estos lo pueden entender y disfrutar, al igual que todos los textos adaptados para los lectores más jóvenes. También tenemos el rincón de lectura, que es aquel espacio en el aula en donde de manera organizada se utilizan los libros y materiales,
que promueven el desarrollo de la lectura y escritura. Los recursos didácticos, que se entiende por el recurso didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos la comprensión lectora, que es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de la palabra, que forman un texto y en el sentido dentro y fuera del argumento total. Los valores, que es una cualidad de un sujeto o un objeto, son agregados por las características físicas y psicológicas, tangibles del objeto, es decir, son atributos al objeto por un individuo. La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas, es el afecto personal, bondadoso y desinteresado, compartido por otra persona que nace y se fortalece con el trato. Bueno, yo les voy a decir las conclusiones. En sí, los cuentos infantiles ayudan a empatizar con el mundo, pues en ellos aparecen conflictos y cómo deben actuar, haciéndoles ver lo que está bien y lo que está mal. El cuento es una de las bases fundamentales para el desarrollo intelectual del niño, pues a través de los cuentos los niños entienden las cosas con más rapidez. A través del cuento, los niños de 4 a 5 años conocen lo que son los valores de la amistad y buenos sentimientos. Crean un vínculo muy importante en la familia, amigos, docentes y los que lo rodean. El cuento para niños de 4 a 5 años desarrolla la lectura del cuento y ayuda a superar retos y temores. A través del cuento, los niños de 4 a 5 años transmiten valores, principios y de generación en generación. Como recomendaciones tenemos que los docentes tengan siempre en cuenta que los cuentos infantiles son herramientas de aprendizaje. También se puede implementar en los centros de educación infantil que tengan rincones de lectura, ya que así se podrá ir fomentando a los niños de 4 a 5 años la imaginación. Los padres de familia tienen que tener un momento muy especial para dar la importancia que se merece, convirtiéndola en una rutina inolvidable. A los padres de familia se recomienda que al finalizar la lectura plantee preguntas sobre las aventuras de los personajes y sobre las posibles moralejas incluidas en la historia. Esto fue todo con respecto a nuestro tema. Muchísimas gracias.